Resulta escalofriante y espantoso pensar en lo cerca que transitan los trenes del metro de las ruinas del Templo Mayor. No es un secreto el magnífico hallazgo que se hizo en ese sitio cuando se trabajó en las excavaciones para insertar túneles para construir las entrañas de la Ciudad de México. Probablemente si se siguiera escarbando terminaríamos encontrando más templos, más tesoros, pero también más entierros, más fosas, más cementerios prehispánicos. Buenas noches, te habla Conejo Negro. En esta ocasión te compartiré dos impactantes historias, experiencias reales vividas por una trabajadora del sistema de transporte colectivo Metro. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi esposa trabajó por más de 25 años para el metro. Hace 7 se jubiló, manejaba los trenes en el horario de la tarde. La mayoría de las historias que cuenta son escalofriantes, pero lo que asusta de ellas es enterarse del poco mantenimiento que se le da al sistema. Las condiciones con las que circulan los trenes, el sinfín de maniobras y trucos que hay que aplicar para mantener un viaje relativamente seguro. Burocracia y corrupción es lo que abunda en sus historias. Sin embargo, hay un par de experiencias que sobresalen por lo extraño, por lo inexplicable, por lo aterrador. Sucedió en la temporada de lluvias del año 1999. Línea 1, Estación Zócalo. Adriana, mi esposa, conducía el convoy de la Estación Zócalo a la Estación Allende cuando vio a un hombre vagando sobre las vías. Lo vio antes de que aquel sujeto se diera cuenta que un tren había aparecido de un lado del túnel. Estaba intentando cruzar de pared a pared. Al ver las luces del tren se apresuró a saltar. Pasó tan cerca de la barra guía como para electrocutarse inmediatamente. Adriana detuvo el tren y se apresuró a informar a la central sobre la presencia de una persona en los túneles. Dio la ubicación exacta y esperó a ser contactada de vuelta. Se detuvieron todos los trenes, se desactivó la energía que corre por la barra guía. Aquel hombre trató de esconderse en una abertura, en una grieta recién formada por el asentamiento constante del suelo del centro histórico. Habría visto una luz al final de la hendidura, pues mientras los oficiales aparecieron con sus linternas, caminando por las vías desde la estación Zócalo, él avanzó hasta quedar atascado en un punto del que parecía no haber retorno. Cabe señalar que se trataba del último recorrido de la noche. Los vagones del tren estaban prácticamente vacíos. En promedio, no más de 3 personas viajaban en cada uno, salvo en el primero, justo después de la cabina. Ahí no había nadie. Los oficiales no lograron siquiera poder tomarlo del brazo. Aquel hombre era muy delgado y los policías se veían más bien fornidos. No solo no quería salir, no podía salir. El problema escalaría inmediatamente hasta los altos mandos a menos de que se hiciera algo rápidamente. Por mientras, se tendría que pensar en evacuar a todos los pasajeros, conducirlos hasta la estación más cercana y, con toda la pena del mundo, explicarles que habían llegado al final del recorrido. Se llamó a la unidad de rescate, a una ambulancia y más elementos de seguridad, pero mientras todo eso sucedía, Adriana se quedó sola.
La hendidura en la pared estaba oscurecida, su interior no se podía apreciar a pesar de que las luces de los vagones iluminaban algo del túnel. Entonces, del frente de la horrible oscuridad que provocaba la cerrada curva del túnel, salió una persona. No era un oficial, no era un compañero de Adriana, no se trataba de nadie que estuviera ahí para ayudar. Un poco más de cerca, mi esposa pudo apreciar que ni siquiera se trataba de una persona. Era un ser espantoso, una criatura humanoide que caminaba en dos patas, con piel desnuda, con brazos largos, garras al final de los dedos. El rostro semejaba ser el de una persona, solo que la quijada era enorme y dejaba ver 2 hileras de dientes filosos. Eso no era lo más horrible de todo. De la garganta le supuraba sangre y abajo, a la altura del pecho, tenía una herida peor. Era un hueco que mostraba un costillar vacío, sin órganos. La criatura caminó hacia el tren. Adriana desesperadamente intentó cerrar las puertas de la cabina, pero algo impedía que pudiera lograrlo. Los nervios, seguramente. Ese algo ni siquiera le había prestado atención al tren. Nunca hizo contacto visual con mi esposa. Parecía estar olfateando un trozo de carne fresca, pues se condujo directamente hacia la abertura en el túnel. Se pudo escabullir hacia el interior, hacia donde aquel pobre hombre había quedado atrapado. Adriana no sabía con qué intenciones aquella persona que provocó la interrupción del servicio deambulaba por los túneles a la medianoche. Lo que sí recuerda es que no se trataba de un vagabundo. Llevaba algo en las manos, algo que intentó esconder de mi vista. Aún así, no se merecía un castigo más allá de ser presentado ante el Ministerio Público para rendir cuentas. La criatura desapareció en la oscuridad, se escabulló hacia el interior del agujero hasta que alcanzó al hombre, quien dio un grito tan espantoso que con tan solo recordarlo, mi esposa siente el mismo escalofrío, el mismo sudor helado en la espalda que sintió aquella noche. El apoyo llegó minutos después. Adriana, que no quería ni siquiera asomarse, permaneció hasta ese momento sentada en el suelo de la cabina, solo mirando luces de linternas iluminando el túnel. Sorpresivamente, los jefes llegaron acompañados de otras tantas personas que por fortuna estaban atendiendo una reunión en un lugar cercano. Las preguntas aparecieron. ¿A dónde había ido aquel hombre? No muy lejos, pensaron, de la hendidura en la pared del túnel escurría hacia las vías una cantidad impresionante de sangre. Pero el sujeto ya no estaba atascado ahí. Adriana no supo qué responderles. Si ella había sido la única que lo vio, pensó que sería una tontería decir que una criatura monstruosa había salido de la oscuridad y había secuestrado o devorado a ese sujeto. Sin embargo, no es la primera vez que se habla de un avistamiento en ese tramo del túnel, en esa curva. Cuando mi esposa se lo contó a su jefe, la mandaron un mes a descansar. Le respetaron su sueldo, pero le pidieron que no dijera nada, que no hablara con nadie y que tratara de relajar su mente, porque lo más seguro es que se lo hubiera imaginado. Adriana volvió a conducir los trenes de esa línea. Al transitar nuevamente por aquel tramo, encontró la abertura oculta. Aunque se veía recién tapada, la herida en el túnel era visible aún.
Solo una cruz dibujada con un par de líneas de pintura roja en aerosol perduró por varios años hasta que la mugre terminó por desaparecerla. 2. Los meses que le vinieron a ese incidente estuvieron ocurriendo cosas bastante extrañas. Mi esposa cree que esos eventos no están conectados, más bien quiere creer que se debe a que empezó a poner más atención a sus alrededores. Realmente no hay mucho que se pueda ver del túnel mientras se hace un traslado de estación a estación. No todas las luces en los túneles están siempre encendidas. Hay tramos donde pareciera que se viaja con los ojos entrecerrados. Hasta que se terminó el año 1999, Adriana vio a varias personas saltando a las vías a escondidas, doblando en callejones sin salida, cargando velas para alumbrar su camino. En ese tiempo, ella levantó varios reportes, detuvo el tren, siguió el protocolo. Las voces del mando siempre le decían que reanudara la marcha. Un domingo a finales de diciembre, en el último viaje de la noche, mi esposa arribó a la estación Zócalo. Venía en dirección tasqueña. Detuvo el tren. Ambos andenes estaban completamente vacíos. Abrió la puerta de la cabina, se asomó hacia la plataforma y contó en su mente unos segundos. Esperó a que alguien descendiera, pero la estación permaneció igual de desierta. Cerró nuevamente la cabina, accionó el cierre de puertas y entonces se dispuso a arrancar. Antes de hacerlo, la puerta a sus espaldas se abrió. Era la puerta que conectaba la cabina con el vagón. Volteó asombrada, pero ante ella no había nadie. Jaló la palanca y se aseguró de que estuviera bien cerrada. Entonces hizo avanzar el tren. Metros adelante, la puerta se volvió a abrir. Esta vez no la escuchó, pero la vio por el reflejo del parabrisas. Esta vez sí fue una persona quien la abrió. Tal vez habría viajado escondida tras la pared metálica que separaba vagón de cabina, el único punto muerto al voltear a buscar algún pasajero. Adriana no detuvo la marcha del tren, pero sí giró tratando de impedir que aquella persona se hiciera paso hacia la zona de mando y los controles. Era una mujer envuelta en una manta blanca. No era un pasajero común. Se veía como un fantasma. Lucía muerta, sin sangre corriéndole por debajo de la piel. No tenía ojos, solo dos horribles huecos. El olor a descomposición se mezclaba con el de hierbas, con el de resina humeante. Tenía el rostro maltrecho, pero aún así una plasta de pintura marrón, o tal vez sangre coagulada, decoraba lo que quedaba de piel. Con los párpados completamente abiertos, solo mostrando las cuencas vacías y una sonrisa espantosa e igual de podrida, se hizo paso hasta la cabina. Adriana frenó instantes antes de que se pusiera a su lado. Sin embargo, esto no impidió nada de lo que sucedió después. Metros adelante, sobre las vías, se encendió una luz muy brillante. Era un cuerpo en llamas. Súbitamente se había encendido. Apareció y desapareció de sus ojos en un pequeño lapso de no más de 5 segundos. Entonces, la mujer ya no estaba en la cabina y aquella persona que vieron sus ojos iluminar el túnel había extinguido sus llamas. No se había ido, ahí quedaba solo su silueta en las sombras. Apareció entonces el olor a humo y a quemado, lo que pudo ver de esa persona en la oscuridad.
Fue su rostro solamente. Parecía que sobre su chamuscada carne había trazada una calavera. Ese ser se apartó de las vías haciendo una seña de que mi esposa podía continuar con su camino. Tomó el radio para hacer el reporte, pero de un momento a otro ya no había nadie ante ella. Solo perduró el olor a carne quemada. Llegó por fin a la última estación del recorrido, con los nervios de punta y sintiendo todo el tiempo que había alguien a sus espaldas. Cuando llegó a casa se tuvo que bañar y meter su ropa en una bolsa. Traía muy impregnado el olor a carne chamuscada. Después de esa ocasión cesaron en esa línea los acontecimientos. Así como llegaron, se fueron. Cada estación tiene su historia, cada conductor la cuenta a su manera, cada usuario ha vivido su propia experiencia. Lo que sucede en las entrañas de la Ciudad de México no se parece en nada a la vida que circula en la superficie. El único consejo que siempre me ha dado mi esposa es que tenga cuidado al viajar en el metro. Les presentamos estas historias a propósito de la reciente propuesta de renombrar la estación Zócalo a Tenochtitlán. Definitivamente suena más adecuado dado que no está nada lejos de las ruinas. Nos escuchamos el domingo, no te pierdas nuestra continuación de la serie Bosque Profundo. Activa las notificaciones y suscríbete para que no te lo pierdas. Alguien te observa en la oscuridad.